Y mucha atención ahora porque vamos a tratar un tema que interesa a todos. Vamos a hablar de la salud mental, del cerebro. Vamos a hacerlo con un médico especialista al que le interesa mucho la unión entre la psiquiatría, la neurología y la psicología. Vamos a hablar de las demencias y al final le vamos a preguntar también qué efectos puede tener en las personas la pandemia en general y la COVID-19 en particular, en el cerebro de las personas. Manuel Casinello, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos. ¿Las demencias siguen sin tener cura? Bueno, aquí primero habría que hacer una distinción entre las demencias que son potencialmente reversibles, como por ejemplo las demencias causadas por el déficit de ácido fólico, que tienen su propio tratamiento y se resuelven, y las demencias irreversibles, que son las que por desgracia conoce la mayoría de la población, ¿no? Aquí menciono el Alzheimer, que es la que conoce la mayor parte de la gente, pero también hay otras como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Levy, la demencia en la enfermedad de Parkinson y otras muchas otras, que por desgracia a día de hoy sigue sin haber un tratamiento curativo. Pero sí que es cierto que existen muchos tratamientos combinados, tanto neurológicos como psiquiátricos, que ayudan a enlentecer la progresión de la enfermedad, mejoran la calidad de vida de las personas y, en definitiva, permiten atenuar la intensidad de los síntomas. Imagino que en las demencias, como prácticamente en todo en la vida, cuanto más precoz sea el diagnóstico, mucho mejor, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. De hecho, ese es el objetivo de una posible unión entre la neurología, la psiquiatría y la psicología, concretamente la neuropsicología. En medicina, cuanto antes establezcamos un diagnóstico, antes podremos establecer las medidas que sean necesarias para ayudar a esa persona. En el caso de las demencias, como no hay una cura, por lo menos sí que podemos mejorar la calidad de vida de las personas, introducir un tratamiento rehabilitador y, sobre todo, dar más información tanto a los pacientes como a los familiares acerca de cómo enfocar ese proceso, ayudarles a ordenar una serie de asuntos que puedan tener pendientes y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. ¿Qué es la neuropsiquiatría y por qué está usted tan interesado en formarse en ella? Vale. La neuropsiquiatría es el campo de unión, se encuentra a caballo entre lo que es la neurología, la psiquiatría y disciplinas afines a la salud mental como son la neuropsicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, ¿vale? El por qué a mí me gusta la neuropsiquiatría, que es una disciplina que no está muy desarrollada en España, es porque al final, aunque cada vez está más extendido y más normalizado hablar sobre los trastornos mentales y la salud mental, sigue habiendo mucho estigma. Y para mí la causa del estigma es el desconocimiento, que al final provoca miedo y el miedo nos lleva al rechazo. Por tanto, solo con conocimiento podemos combatir el estigma. Y ahí es donde la neuropsiquiatría se convierte en una herramienta poderosísima, porque no solo incluye a todas las disciplinas y tratamientos de la salud mental, ya que incluye psiquiatras, psicólogos, enfermos especialistas en salud mental, trabajadores sociales y terapeutas, incluye a los neurólogos y, por tanto, lejos de restar, amplía el campo de visión. ¿Por qué unas personas presentan un envejecimiento cerebral acelerado y otras de la misma edad, y yo diría que incluso del mismo nivel intelectual y educativo, no lo presentan? A ver, esto es complejo, no se puede decir taxativamente que una persona vaya a desarrollar una demencia sobre otra persona de mismo nivel educativo e intelectual. Aquí cabría hablar de factores de riesgo, ¿no? Sabemos que, bueno, que el hecho de, por ejemplo, ser mujer, haber padecido una depresión, porque afecta a la misma estructura, que puede afectar a algunos tipos de demencia, el tener algunos componentes genéticos, antecedentes familiares, afecta. También afecta, por ejemplo, factores de riesgo como ser hipertenso, fumador, consumidor de alcohol y otra serie de factores de riesgo cardiovasculares que también pueden precipitarla. Le he leído en un texto suyo que en lo relativo a la salud mental, el trabajo diario en España se limita a ir apagando fuegos. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es una opinión personal mía, pero yo creo que todos, en general todos los sanitarios, sabemos lo que es ir apagando fuegos en las consultas, en los hospitales, pero sobre todo en salud mental, la expresión de ir apagando fuegos se refiere a que, por ejemplo, tenemos unas tasas de psicólogos por habitantes de las más bajas de los países occidentales. Eso se traduce en que cualquier persona que haya ido a salud mental lo sabe, en que un psicólogo te ve hoy y te ve dentro de 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Al final, muchas personas que no necesitarían un tratamiento farmacológico acaban en la consulta del psiquiatra para poder dar respuesta a esa urgencia, cuando a lo mejor ni siquiera haría falta. Y el problema, además, es que a nosotros nos resta tiempo para poder tratar y abordar de una forma más amplia
a los pacientes mentales graves, como son las esquizofrenias, los pacientes con trastorno bipolar, con trastorno esquizoafectivo o una demencia, por ejemplo, que por desgracia están muy dejados de lado. Y sin que faltemos al deber de secreto profesional, lógicamente, ¿qué casos se está encontrando usted en la consulta relacionados con la pandemia y con la COVID-19? Quiero decir, hago la distinción relacionados con la pandemia, me refiero a personas incluso que no hayan pasado la COVID-19 y con la COVID-19 referidos a personas que han pasado la enfermedad del coronavirus. Vale. En relación a las personas que no han pasado el coronavirus, mi percepción es que los cuadros de ansiedad relacionados con la ansiedad, como por ejemplo la agorafobia, o los cuadros relacionados con la depresión, que incluye los intentos de suicidio, han aumentado considerablemente. ¿Vale? Las estadísticas dicen que aproximadamente han aumentado un 25%, y es normal, ¿no? Muchas personas han visto pausadas sus vidas, ha habido mucho divorcio, hay muchos padres que han tenido que cuidar de niños con necesidades especiales, muchas personas han tenido que convivir en espacios muy cerrados, hay personas que han perdido su trabajo o han estado en situación de incertidumbre laboral y sobre todo, bueno, que hacer una vida y que de un día para otro te la pausen, pues pausa todos los proyectos vitales. Además, cuadros de insomnio, aceleraciones de deterioros cognitivos, también he visto, incluso personas que ya tenían una demencia establecida han acelerado el declive. Y en relación a las secuelas neuropsiquiátricas del COVID, sí que es verdad que todavía los expertos no están muy de acuerdo en considerar cuáles han sido, pero sí que han aumentado las tasas de depresiones, han aumentado los cuadros de demencia, han aumentado los cuadros confusionales agudos, o tradicionalmente conocidos como deliriums, que son cuadros de desorientación y de confusión que suelen afectar sobre todo a las personas mayores, y los cuadros de insomnio. En el primer caso podríamos incluir lo que denominamos o entendemos como estrés psicosocial de la pandemia. Claro, por supuesto. Imagínate que tú estás haciendo tu vida y al día siguiente te la pausan. El ser humano es un ser muy adaptativo, enseguida se adapta a los cambios, pero los recursos de los que disponemos para hacer frente a esas situaciones son limitados. Si a ti te pausan todos tus proyectos vitales, si no sabes cuándo vas a ver a tus padres, si no sabes si vas a poder ver a tu padre o a tu madre o a un hermano ingresado en el hospital o si lo vas a poder velar, por supuesto que hay un impacto psicosocial, por supuesto. Si a eso le sumamos que estas personas, muchas de ellas han tenido que hacer frente a todas las situaciones que te he dicho antes, pues las tasas de cuadros psiquiátricos están ahí. Manuel Casinello, hemos aprendido mucho y lo que nos queda, ¿eh? Seguimos en contacto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amable. Seguimos con todos ustedes, despedimos a Manuel Casinello, pero